Auschwitz-Birkenau, el que es sin duda el campo de concentración de los nazis más famoso. Se encuentra a unos kilómetros de Cracovia. Hay que tomar un bus a Auschwitz, si no me equivoco, así se pronuncia esto. Vale la pena dedicarle unas 2-3 horas. Yo hice el tour de 3 horas y media. También hay una opción de tener un tour a las 9 de la mañana y esos son tours de 6 horas. No sé qué incluye. No sé si pueda filmar. De todas maneras no voy a poder usar el estabilizador. Pido disculpas de antemano por la calidad del video, pero espero que les guste de todas maneras. El campo de concentración Auschwitz-Birkenau te recibe con este memorial de los sobrevivientes de Auschwitz y cuentan sus historias. Ahora vamos a entrar en la puerta que tal vez es la más famosa de todos los campos de concentración, que el trabajo te hace libre. Arbeit macht frei. Höhepunkt erreichen sind großen Tötungsanlagen in Birkenau. Die Gaskammer funktionierte hier während eines Jahres. Estoy entendiendo menos de la mitad de lo que está pasando porque el único tour que puedo encontrar estaba en alemán en internet. Pero cuando llegué decía que había plazas abiertas para tours en español, en inglés y en otros idiomas. Entonces, si no encuentran en la página visitauschwitz.org, no encuentran un tour en su idioma, les recomiendo que vengan sin tour y siempre hay una plaza libre que pueden tomar en un idioma que les acomode más, porque alemán no entiendo mucho que no. Si un prisionero polaco escapaba, los miembros de la familia iban a ser arrestados y enviados a Auschwitz. Voy a mostrar al museo la exhibición de campos de exterminio. Y estos tarritos son los que contenían el Zyklon B, que es el gas que se usó para exterminarlos en las cámaras de gas. Y este es el Zyklon B. Los campos de concentración venían con absolutamente todas sus pertenencias, entonces siempre los nazis los revisaban por si tenían oro escondido a veces. Estas barracas en algunos de las posesiones de las víctimas. Sala donde hay casi 2 toneladas de cabello humano, y ese cabello era vendido por la SS a compañías de fabricantes de jabones y cosméticos y cosas así. En esa sala no se pueden tomar fotos ni videos por respeto, y es realmente impactante. Hasta la primera vez en 1943 casi todos los prisioneros de Auschwitz los fotografiaban para identificación. Después solamente los prisioneros alemanes y los de otras nacionalidades. Los judíos que los traían en masa no los fotografiaban, los trataban para identificación. Eran las diferentes insignias que tenían los prisioneros según su categoría. Una estatua de Mieczysław Stobielski que se llama Muertos de hambre, Starvation. Muchos prisioneros también se morían de hambre porque la ración eran de como 1500 a 1700 calorías y tenían que trabajar aproximadamente 11 horas diarias. Y muestra cómo vivían estos
prisioneros acá. Al principio era solamente paja en el suelo y después empezaron a poner colchones de paja también. Después empezaron a hacer ponerlos en camarotes para usar más espacio, y cada uno de estos barracas alberga entre 700 y 1000 prisioneros. Fue el baño y me anduvo medio perdiendo el grupo. Pero bueno, esperemos presionando el paso, la última parte no la puedo ver muy bien. Ya lo encontraré, ya lo encontraré. Estas son las oficinas donde la Gestapo determinaba cuál iba a ser el castigo de los prisioneros. Generalmente era The Wall of Death, la muralla de la muerte. En estas barracas, en este subterráneo, fue el primer lugar donde se experimentó con Zyklon B para exterminar a los prisioneros. Bueno, los nazis vieron que el gas Zyklon B funcionaba, decidieron ampliarlo a cámaras más grandes, como la cámara de gas que vamos a entrar ahora. Aquí traían a los prisioneros con la excusa de que los iban a bañar. Esta es una cámara de gas, literalmente. Entonces estamos entrando a la segunda parte del recorrido, que es Birkenau. Hay que tomar un bus amarillo que es gratis. Auschwitz es más que nada informativo, museo, y el tour explicativo que no entendí porque estaba en alemán, pero en fin. Día a día llegaban vagones como este llenos de personas. Alrededor de 20 idiomas diferentes. ¿Qué idioma es este? Que es el lugar donde los nazis exterminaron 1,5 millones de hombres, de mujeres y de criaturas, la más parte judíos de varios países de la Europa, sea para siempre para la humanidad un grito de desespero y unas señales. Hay muchas barracas que están cercadas, no se puede entrar, no se puede ni siquiera acercarse uno. De todas maneras, dice que están en reparaciones, no sé qué están reparando, pero bueno. No están en reparaciones, están cerradas. Las barracas están cerradas para preservar su condición, no es que estén reparando nada. Si se fijan, hay algunas que están muy... Sí, tienen 80 años estas cosas.
Y no digamos que son las viviendas más cómodas que hay, ¿no? No creo que hayan estado muy interesados en eso, ¿no? En el bienestar de sus habitantes. Pero esos son los lavabos que pusieron a la gente. Pero tenían permitido solamente bañarse una vez al mes. Para el lugar donde aquí posta están los prisioneros. Esto lo usaban para lavarse, como me explicaron en el museo anterior. Y estas eran las letrinas. Condiciones sanitarias no había mucho, ¿eh? Aquí era donde muchos niños, sobre todo, se escondían. Si vieron la película La lista de Schindler, o sea, entraban en esas letrinas para esconderse y te puedes imaginar que estaba lleno de mierda. Y en esas condiciones tenían que vivir esta gente. O sobrevivir, no sé si esto es llamarse vida. Lo que tenían que hacer. Imagínate el estrés que debían vivir estas personas cada día. Mira, veo esas torres y me imagino, se me hace que hay alguien observando. En este lugar había una barraca de madera. En 1944 más de 200 niños de entre 2 y 16 años fueron prisioneros. La mayoría de estos niños eran gemelos, los que fueron usados para experimentos médicos por el doctor Joseph Mengele, alias el ángel de la muerte. Era un médico que tenía como misión duplicar la raza aria. Entonces hacía muchos experimentos con mujeres embarazadas y también con gemelos, con mellizos. La idea era multiplicar la raza lo más rápido posible. Entonces quería ver, porque cuando una mujer estaba embarazada de gemelos, qué era lo que hacía para que fueran gemelos. Bueno, después esta persona, Joseph Mengele, viajó a Argentina, donde vivió sus últimos años, y parece que, dicen algunas teorías, que escapó al sur de Brasil. Y en el sur de Brasil, no me acuerdo qué es el nombre de la ciudad, empezaron a aparecer muchos niños gemelos, y no solamente gemelos, sino que rubios. Entonces se piensa que el doctor Mengele empezó a hacer experimentos, que siguió con sus experimentos en el sur de Brasil. Esta barraca se llama la Barraca de la Muerte y fue usada para aislar a las mujeres que no fueran lo suficientemente fuertes y que no podían trabajar. Entonces las dejaban aquí mientras esperaban su camino hacia la cámara de gas. Seguramente esta era una cama para 3 o 4 personas. En esta barraca los doctores y enfermeras de la SS asesinaban a los bebés recién nacidos con inyecciones de fenol. Aquí desde Auschwitz nos estamos pidiendo una experiencia fuerte. Es difícil ver estas cosas, pero creo que es una parte de la historia que uno no debe dejar pasar, independientemente del color político o religioso que uno tenga. Es un lugar donde sufre mucha gente inocente. Bueno, gracias por ver este video, gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima. ¿Qué será? ¿Será Esperanto? En los comentarios, si saben, pónganos qué idioma es.